Este sería el segundo domingo en el cual abarcaremos el libro de Oseas, el primero de los profetas en orden cronológico, hablando del fundamento bíblico en orden posicional, el primero de los profetas menores por la extensión de los textos. Y la semana pasada hemos dado ya una introducción, lo cual fue bastante atípica porque realmente no explicamos un solo versículo del capítulo número 1, pero fuimos a todo el contexto para poder comprender la exposición de no solamente de este capítulo, sino de los subsiguientes. Y de verdad yo te invitaría a que tomes notas porque el día de hoy lo que vamos a exponer es bastante y entonces no me va a dar mucho tiempo de estar esperando a que encuentren las citas. Pero siempre es sano que anotes las citas para que llegando a tu hogar corrobores que toda la información es real, que está pegada a fundamento. El día de hoy comenzamos con el capítulo número 2 del libro de Oseas y hemos titulado, tal cual como lo titula la versión Reina Valera, la predicación del día de hoy, el amor de Dios hacia su pueblo infiel. Vamos a leer desde el versículo número 1 y vamos a terminar hasta el versículo número 7. Y yo sé que por anticipado esta predicación no va a ser muy agradable, creo que para el total de nosotros, y que ciertamente puede causar incomodidad en muchos de nosotros, pero también tengo confianza de que el Señor nos dará entendimiento para tomar la parte que cada uno de nosotros nos compete. Dice la palabra del Señor en esta mañana: decid a vuestros hermanos Ami, y a vuestras hermanas Ruama, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude y la ponga como en el día en que nació, que la haga como un desierto, que la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos, seguirá a sus amantes, y no los alcanzará. Los buscará, y no los hallará. Entonces dirá: iré, y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Esta es la palabra de nuestro Señor. La semana pasada en el capítulo número 1, a manera de recuento y en base al contexto bíblico de Primera de Reyes, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 15, veíamos cómo es que el libro de Oseas recibe de manera inmediata un mandato por parte del Señor sumamente peculiar. Siendo Oseas un ministro, un profeta de Dios, recibe una ordenanza que no muchos comprendemos. La semana pasada comenzaba Oseas capítulo 1, versículo 2, diciendo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria, es decir, tómate una mujer que se mete con otros, e hijos que son resultado de esa fornicación. Y Dios le mandaba que la hiciera su esposa. Y esto tenía una razón, y era a través de la propia vida de Oseas ejemplificar y dejar claro cómo es el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Su amada iglesia, la hermosa, amada iglesia de Dios, comprada a precio de sangre, que de manera continua se comporta como una prostituta, que de manera continua, teniendo un esposo que la ama, un esposo que la procura, un Señor que da hasta su propia vida por ella, como esposa,
de manera continua respondemos cual una prostituta, yendo en pos de nuestros amantes, aquellos que son desagradables delante del Señor, yendo en pos de aquello que nos satisface y nos da beneficios y ventajas. Entonces esta palabra que se le daba la semana pasada a través del fundamento bíblico a Oseas comienza a tomar un poco de sentido. Y de esta unión de Oseas y de su esposa llamada Gomer, viene fruto de descendencia, aunque más adelante tendríamos en consideración que probablemente estos no eran hijos legítimos del buen Oseas, son hijos resultados de la prostitución de Gomer. Aún con ello, nosotros vemos cómo es que en el capítulo número 1, a Dios le place enviar descendencia a Oseas y a Gomer, un primer hijo llamado Jezreel, que se traduce Dios siembra. No Dios trae beneficios, no, Dios está sembrando. Es la primer semilla. Los nombres en ocasiones traen un significado y en ocasiones cuando, más bien, de continuo en el fundamento bíblico, cuando provienen por parte del Señor, tienen una razón de ser. En este sentido, el primer hijo, Jezreel, que significa Dios siembra, veíamos que específicamente este libro va enfocado y va destinado a un público muy identificado, muy certero. El contexto de Primera de Reyes la semana pasada nos deja claridad histórica que esta llamada de atención por parte de Dios a través de Oseas se encuentra encaminada a un rey y a un reino que es resultado de la desobediencia de otro rey llamado Salomón. Si nosotros recordamos la semana pasada, bajo el contexto, veíamos cómo es que dentro de los primeros 3 reyes de Israel, el tercero de ellos, Salomón, que tanto lo exaltamos y tanto hablamos de él por la magnificencia, a final de cuentas, en el último trayecto de su camino realmente perdió los estribos. Todo aquello que el Señor había mandado que no hiciera, eso hizo. Y aun cuando el Señor se le apareció en 2 ocasiones y le dio un llamado y una llamada de atención fuerte, ¿qué es lo que hizo Salomón? Simplemente no tomó el consejo de Dios. Y se empezó a llenar de adulterio, no solamente físico, sino también espiritual, de tal manera que al final de su camino, Salomón hizo lo desagradable delante del Señor, levantó lugares que eran totalmente aberrantes para congraciarse con sus doncellas, para congraciarse con aquellas que le daban intimidad física y sexual. Es por ello que Dios, en el capítulo número 1, dejaba claridad que traería consecuencias para Salomón. ¿Porque Dios es malo? No, hermano, porque Dios es bueno. Porque Dios, cuando trae consecuencias a nuestras vidas a causa de nuestro pecado, más adelante lo veremos, cuando realmente Dios nos trae un llamado de atención a tiempo, es lo mejor que nos puede pasar. En el caso de Salomón, el Señor permitió que se levantaran al menos 3 enemigos. Y uno de ellos, el tercero, un hombre llamado Jeroboam. Uno de sus enemigos que posteriormente sería enemigo aún de su propio hijo de Salomón, de Roboam. A través de una profecía, el Señor trajo las consecuencias para aquellos específicamente que habían violentado y hecho lo desagradable delante de Él. E históricamente nosotros recordamos que Dios permitió que el reino se dividiera en 2. Por un lado, el reino del sur, donde reinaba el hijo de Salomón, Roboam, que lejos de hacer lo bueno hizo incluso cosas peores que su padre. Un reino del sur donde estaban las tribus de Judá, la tribu de Benjamín, y donde se quedaron los levitas y sacerdotes a ministrar en el templo de Jerusalén. Y un templo en el norte reinando Jeroboam, donde estaban 10 tribus, y el cual tomó el nombre del reino de Judá. Esta carta o este texto en específico, este juicio a través de Oseas,
no está enfocado para el reino del sur, está enfocado para el reino del norte. Un reino del norte que, al percatarse que tenía tierras y tenía personas, también se percató de algo, y se percató de que no había un templo, y no había sacerdotes, y no había levitas. Y en ocasiones, como en el caso de algunos hombres en el Evangelio, tratan de suplantar y suplantan lo que proviene de Dios con sus propios medios. Nosotros recordamos que en el caso de Jeroboam, empezó a levantar templos enfocados para un Dios que era un Dios con D minúscula, un Dios pagano llamado Baal. Templos donde las sacerdotisas eran prostitutas, eran rameras, que tenían intimidad con los que congregaban, con la finalidad de que a través de eso sus tierras produjeran, porque velaban y adoraban al Dios de la fertilidad. De manera clara, todo esto trajo la ira de Dios. Y es que, hermanos, no podemos pensar que delante de nuestras transgresiones, al igual que el pueblo de Israel, Dios va a quedar pasivo. ¿Sabes que en ocasiones pensamos que guardamos tan bien nuestros pecados? A veces pensamos que nuestros pecados son tan ocultos que nadie los va a poder percibir. Pero ¿sabes qué? Tontamente te estás engañando. Si tú pintas ese barandal lleno de óxido y no lijas y no quitas la porquería y simplemente ocultas el óxido, si simplemente ocultas el óxido poniendo pintura encima, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Tarde que temprano, el óxido volverá a salir a la superficie y dará cuenta de que ese barandal está totalmente dañado. Así es el pecado. No importa qué tan buen mentiroso seas, no importa qué tan buen actor te consideres, tarde que temprano tu pecado, por muy minúsculo que sea, saldrá a la luz, vendrán tus consecuencias y por encima de ello tendrás que soportar la vergüenza que conlleva el haber querido burlar, no al hombre, sino haber querido burlar a Dios. Aparte de un primer hijo, Oseas y Gomer tuvieron a una hija llamada Lo-Ruama. La traducción de Lo-Ruama se traduce como no compadecida. De hecho, el texto bíblico de Oseas capítulo 1 dice así: porque no me compadeceré. Le pondrán ese nombre porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Le está hablando al reino del norte. A veces decimos, no, es que ¿cómo el Señor me va a abandonar? Bueno, si el Señor abandonó a esa nación, si el Señor abandonó naciones completas, ¿crees que tú quedarás ileso? ¿Crees que tú gozarás de mayor prestigio? Absolutamente no. Mas dejó claridad Dios que más de la casa de Judá, es decir, del reino del sur, tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, no por sus obras, no porque lo han hecho bien, porque de igual manera fueron pervertidos, pero tendré misericordia de ustedes y los salvaré por Jehová su Dios, por amor a mí mismo. Finalmente, Gomer y Oseas tienen un tercer hijo, Lo-Ammi, que se traduce como no pueblo mío. Y decía el texto bíblico de la semana pasada, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Algo peculiar que existe en el caminar de un creyente es que sí o sí te vas a equivocar. Hermano, sí o sí, en alguna ocasión caerás en ocasión de pecar. Y a veces pensamos que lo más hermoso tendría que ser que nadie absolutamente se meta en mi vida, porque es mi vida.
A veces pensaremos, bueno, ¿a ti qué te importa? Pues es muy mi pecado. Hermanos, si realmente utilizáramos el cerebro, pensaríamos y llegaríamos a la conclusión de que el hecho de que alguien a través de Dios nos amoneste es el más grande signo de amor que pudiera haber en nuestras vidas. La única gente que dejará que te pudras en tu asquerosidad es aquella a la que no le importas. Es aquella a la que te detesta y desea verte sumido en el fango. Pero aquellos que te aman, aquellos que te consideran, buscarán que tus pasos no salgan del camino. Y hacer un llamado de atención, traer disciplina a tu vida. Y mayormente cuando proviene por medio del Señor, hermano, dolerá al principio. Por supuesto que va a doler. Pero con el tiempo sabrás que esa misericordia se traduce a través del amor de Dios, que no desea que tus pies tropiecen nuevamente. Así es que a través del matrimonio de Oseas y Gomer, Dios nos da una propuesta a manera de una analogía de saber cómo se encontraba la situación espiritual del pueblo de Israel. Sin embargo, probablemente pueda pasar por tu mente, bueno, y si la carta, y si este documento, y si la amonestación está dirigida hacia un pueblo idólatra, hacia un pueblo que hizo lo desagradable delante del Señor, entonces ¿para qué nos la viene a traer a nosotros? No, hermano, es que este documento y esta exhortación es para cada uno de ustedes. Hombres y mujeres que son transgresores una y otra vez de los preceptos y del fundamento de Dios. Hombres y mujeres que se comportan cual prostitutas y rameras que teniendo un amado esposo, les encanta coquetear con el primero o la primera que se atraviese. Sé que tú me dirás, yo jamás he tenido que ver con otro hombre o con otra mujer. Bueno, hermano, es que de verdad, lo desagradable delante del Señor, no quiero decir que no sea el que transgredas tu lecho marital o que siendo soltero tengas intimidad con alguna persona. No, hermano, hay transgresiones que son igualmente de agresivas, y el hecho de que tu corazón siempre esté en otro lugar y que tus anhelos y tus deseos pongan en prioridad cualquier otra cosa por encima del Señor, te hace una ramera, te hace una prostituta, te hace una que coquetea con cualquier otra cosa, cuando no deberías de hacerlo así. Y por tanto, el día de hoy no hablaré para el pueblo de Israel, el día de hoy hablaré para ti, que de manera continua pones en los lugares altos, no al Señor, que de manera continua pones cualquier otra cosa. Dios es un Dios fuerte y es un Dios celoso. Así lo dice el libro de Éxodo. Y Dios no permitirá que su esposa se siga revolcando con lo que es desagradable delante de Él. Él viene por una iglesia limpia, no viene por una ramera. Él viene por una iglesia sin mancha. Él viene por una iglesia santa, hermano. Pero te tengo una noticia. Tenemos vida, lo cual se traduce es que aún hay esperanza. Así es que el día de hoy comenzamos la exposición de Oseas, capítulo número 2, el cual comienza el texto con las siguientes palabras: decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Uama. El día de hoy el texto comienza con un imperativo. ¿Qué es un imperativo? Lo hemos dicho en otras ocasiones. Un verbo imperativo es un verbo el cual no está sujeto a que diga sí o no. Cuando tienes padres tibios y te dicen: mi niño, ¿quisieras levantar tus juguetes? Amor, ¿tienes ganas de bañarte?
¿Qué te va a decir el hijo? Por supuesto que no. No quiero levantar mis juguetes, no quiero bañarme, hazle como quieras. Pero cuando encuentras un verbo imperativo, es algo ordenatorio y mandatorio. Es una ordenanza que sí o sí no está dispuesta a que lo consideres. Lo que está diciendo el texto el día de hoy es: decid, vayan y díganle a sus hermanos. ¿Qué es lo que tendrían que decir Ami y Uama a sus hermanos, al pueblo de Israel? El mensaje de hoy se centra en un mensaje importante que retumba a hoy hasta nuestros días. Y ese mensaje es que tienes que darle a conocer a los que tú amas, a los que son tu amor, a los que tú consideras, a tus hermanos, a los más cercanos, a los que te une un lazo importante. ¿Qué tienes que decirles? Si realmente los amas, tienes que decirles que es tiempo de volverse a Dios. Tienes que decirles que es tiempo de regresar a mirar, a poner los ojos sobre su Señor. Y es que el Señor utilizará los medios necesarios para regresar a los suyos hacia los caminos correctos. Y como un Padre amoroso, el Señor utilizará la disciplina para corregir a los suyos. Hay un texto bíblico que se encuentra en el libro a los Hebreos, capítulo 12, versículos 6 al 11, que nos da entendimiento acerca de este amor, que a veces es no comprensible, hermanos. Hebreos 12, 6 al 11. Quiero que entiendas que ya sea que tengas hijos o no los tengas, de alguna manera tú fuiste hijo de familia. Y tus padres, cuando estaban viendo que llevabas una conducta incorrecta, tarde que temprano te iban a disciplinar. Y después de la disciplina vendría tu berrinche de: ay, es que no me amas, ¿y por qué me disciplinas? Cuando viene el tiempo, hermano, comprendemos que si no hubieran hecho eso, nosotros hubiéramos sido descarriados y hoy estaríamos mal. Dice Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 11, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, dicen las Escrituras, si soportáis la disciplina, hermano, porque la disciplina duele. Yo sé que hay padres tibios que le dicen: a ver, ven acá. Y apenas lo tocan. Eso es una burla. Pero realmente cuando disciplinas a un hijo, hasta van a venir las hermanas metiches: no le pegues, no le hagas. Es mi hijo. Claro, la disciplina duele. Dice: Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Qué tipo de hijo es aquel hijo al cual no disciplinas? Sencillo, a uno que detestas. ¿Por qué va a acabar mal? Pero si se os deja sin disciplina, esto es duro. Versículo 8, pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no sois hijos. En la etapa temprana, suponiendo, porque nunca fue un niño de calle, ¿verdad? Pero si Raulito estuviera en la calle y estuvieran haciendo males junto con sus amigos, ¿yo a quién llego a reprender? Yo no voy a reprender a los otros, porque no son míos. Yo llegaré con Raulito y después de una sangoloteada, vamos para la casa, órale, y a disciplinarlo. Porque es mi hijo, porque lo amo y porque el día de mañana no quiero que sea un vago, porque el día de mañana no quiero que sea una lacra, por eso lo voy a disciplinar y lo mantendré con pasos firmes. Tal vez en su edad pequeña él no lo comprendía, pero hoy por hoy, al ver a algunos conocidos y familiares cómo terminaron, estoy totalmente seguro de que Raúl comprende que en su momento la disciplina fue necesaria. En ese sentido, continúa diciendo ahí Hebreos, en el versículo 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y aún así los venerábamos.
¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, refiriéndose ciertamente a los padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. No como fuera lo mejor, hermano, pero cada familia sabe y tiene conciencia de cómo es que mejor les parece disciplinar. Pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, nos disciplina, para que participemos de su santidad. Es verdad, dice la Escritura, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, es decir, no es inmediato, dice, pero después esta disciplina da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermano, cuando andas en cosas que no convienen, hermana, cuando andas en cosas que no convienen, créeme que si eres hija, si eres hijo, realmente eres hija e hijo y no bastardo, el Señor te traerá a disciplina, y aun cuando la disciplina parezca dolorosa y causará lágrimas, ciertamente con el tiempo será benéfica porque traerá frutos de paz. Si en el primer capítulo nombró a los hijos de la relación de Oseas y de Gomer, a uno de ellos lo llamó Lo Ruama, que se traduce no compadecida, y a otra la llamó Lo Ami, o no pueblo mío. Algo muy peculiar que sucede al inicio del primer versículo de este capítulo número 2 es que se les da un nuevo nombre. Si te das cuenta, se elimina el prefijo LO, que en el hebreo era el negativo. Si en el capítulo número 1, a causa de las transgresiones de su madre, se les nombró Lo Ruama, no compadecida, y Lo Ami, no pueblo mío, ahora, después de la disciplina, después del castigo tomado bajo consideración para ventaja de ellos mismos, dejarán de ser no compadecida y no pueblo mío para ahora ser llamados y convertirse en compadecido y en pueblo mío. Hermanos, la disciplina acompañada de arrepentimiento real cambiará tu nombre. No que voy a dejar de llamarme José Luis y me voy a llamar ahora Chispita de Mar o algo así, no. No, hermano. Pero mi pecado me hace desagradable delante del Señor. Tu pecado te hace desagradable delante del Señor. Si te pudieran poner un nombre a causa de eso desagradable, ¿qué nombre te pondrían? ¿La hermana asquerosa? ¿El hermano repugnante? Bueno, la disciplina del Señor cambia nuestra vida y la manera en cómo el Señor nos percibe, a tal grado de cambiarnos el nombre como aquellos de los cuales el Señor se ha compadecido y aquellos de los cuales el Señor ahora los nombra pueblo mío. Pero mientras llega esta postura, el versículo número 2 dice: contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Algo muy peculiar en el proceso de disciplina es comprender que en este proceso será necesario sí o sí contender, es decir, confrontar. ¿Cuántas veces he escuchado directamente o de algunos de ustedes: bueno, ¿y a usted qué le importa? Esta es mi vida, esta es mi familia. Bueno, porque te amo, me importa. Porque me interesa tu alma, porque amo el caminar del Señor, me importa y me importa bastante. Esta es la ordenanza que está dando Dios a los hijos de Oseas y Gomer para hacer entrar en razón a su madre. Tienen que contender con ella. Contender se traduce como hacerla cambiar de opinión a través de argumentos.
Cuando uno de tus hermanos en Cristo caiga en ocasión de pecar, hermano, tu trabajo será no el ser un vil cobarde que se va y se encierra por no tener problemas. Eso lo hace Satanás, hermano, de verdad. Es que a veces no alcanzamos a comprender que la santidad de la iglesia nos compete a todos y cada uno de nosotros, pero tomamos una postura de cobardes y de decir, no, yo no le digo nada porque se va a enojar y me va a decir algo. Bueno, hermano, el mandato del Señor es, en la medida en que percibas pecado en la iglesia, confróntalo, contiende. Es necesario que a través de argumentos bíblicos hagas entender al pecador que la postura que está tomando es vergonzosa, es desagradable y es nauseabunda delante del Señor. Pastor, mi pecado no es tan grave. Solo de repente soy un poco chismosa. Pastor, pues ni que hubiera yo asesinado a alguien. Lo único que hago es hablar de los demás cuando no están. Ay, pastor, ¿qué tanto es tantito? Si yo no he ultrajado a nadie, es más, soy un joven muy pequeño y lo único que hago es desobedecer a mis padres. Bueno, es que no te has dado cuenta lo tonto que estás. La necedad en la cual caminas. ¿En qué parte de la Escritura hay un pecadómetro? En el momento que lo muestres, cierro mi boca y me bajo. Pero tan es gravoso el desobediente, tan es gravoso el soberbio, tan es gravosa la chismosa, tan es gravoso cualquier pecado, por muy pequeño que a tus ojos parezca, como si hubieses asesinado a toda la humanidad. Es transgresión delante del Señor, es desagradable delante del Señor. A tal grado de que en el segundo versículo, a través de esta analogía, el Señor deja claridad que esa mujer no es su esposa, que él no es su marido. ¿Acaso está amenazando con un divorcio? No, hermano, está amenazando con romper el pacto que hizo con esa mujer detestable. Pues no, que Dios no abandona. Claro que Dios abandona, mayormente cuando pensabas que era su hijo y nunca lo fuiste. ¿Acaso no ves a los gentiles? Los gentiles dicen, bueno, es que Dios está en todas partes. Absolutamente sí, Dios está en todas partes, pero no Dios está con todos. Son dos cosas diferentes. Dios es omnipresente, sí, claro. Dios está aquí, Dios está allá afuera, Dios está en todo lugar, por supuesto. Dios está con los marranos, Dios está con los lobos, Dios está con los cerdos. Está en, mas no con. ¿Acaso no recuerdas historias como la de Sansón? Dios estaba con él. Y cuando hizo lo desagradable que hizo, retiró su espíritu de delante de él. ¿Qué clase de esposa eres? Estoy hablando en sentido espiritual. ¿Qué clase de esposa eres? ¿En verdad crees que eres lo suficientemente pulcra como esposa espiritual de Cristo, que Dios tiene que permanecer a tu lado? Hermano, creo que a veces nos engañamos. Creo que a veces somos hábiles y este corazón que es engañoso es hábil para hacernos sentir algo que no es verdad. Isaías expresó este sentido, la intención de Dios de apartarse definitivamente de su pueblo necio y testarudo en Isaías 51, y lo hizo de esta manera diciendo, así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores? ¿O quiénes yo os he vendido? ¿A quiénes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades, sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre.
Hermano, la causa del abandono por parte de Dios estriba en relación estricta con la maldad y la rebelión. No pretendas que Dios sea un juez sobornable que se encuentra donde se encuentra la suciedad. No es así. ¿Qué clase de Dios has inventado? ¿Qué clase de Dios barato has inventado y has puesto en tu cabeza? Un Dios que se prostituye, un Dios que es capaz de pasar por alto tus transgresiones y tus asquerosidades. ¿Qué clase de Dios has creado en tu cabeza que pretendes que te va a seguir amando con esos pasos que llevas hoy? Y que estará contigo independientemente de lo que seas. No, hermano, ¿Dios ama el pecado? No, Dios lo detesta. ¿Dios ama al pecador? No, hermano, Dios detesta al pecador. Es que no has comprendido de verdad. En ocasiones seguimos y caminamos porque hemos creado una baratija en nuestra mente, un Dios permisible, pero no es el Dios bíblico, no lo es. El Dios que vemos en las Escrituras es un Dios que es santo, es un Dios que es santo y es un Dios que es santo. Porque es perfecto en santidad, porque es perfecto en ser alejado de las cosas que son desagradables, de las cosas inmundas, de la propia inmoralidad. Es que a veces, hermano, pretendemos conocer a Dios, y claro que lo conocemos, pero al títere barato que hemos creado en nuestro pensamiento, no al Dios bíblico. El Dios bíblico, por cuanto es santo y perfecto, tú no puedes estar delante de Él siendo sucio. Nos lo ha dicho nuestro hermano Ernesto en la conducción de la alabanza. Dios es santo y cosa inmunda no puede estar delante de Él. Hermano, es que por un lado no conocemos a Dios, ni sabemos cómo es Dios, y por otro lado nos engañamos pensando quiénes somos nosotros. Es mi trabajo decirte que Él es santo y que nosotros no lo somos. Es mi trabajo decirte que Él es perfecto y que nosotros no lo somos. Y por cuanto Él es perfecto y por cuanto Él es santo, cosa inmunda no entrará delante de su presencia. Cosa inmunda no entrará delante de su presencia. Esperaremos al momento en que Dios nos abandone. Esperaremos el momento en que Dios deje a su pueblo porque no queremos recapacitar, porque nos importa un pepino seguir con una vida sucia delante de Él. Hermano, no llegues a ese extremo. Antes de llegar al abandono por parte de Dios, hay una oportunidad para recapacitar. Hay una oportunidad para recapacitar y la palabra lo llama arrepentimiento. La segunda parte del versículo número 2 lo deja claridad para con esta mujer. Se le dice a esta mujer: apártate pues de tus fornicaciones, apártate pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. ¿Qué es lo que le está diciendo a esta mujer Gomer? Si estabas pecando, si estabas en adulterio, deja de hacerlo ya. Y vuélvete a tu primer esposo y respétalo y ámalo, porque Él es tu proveedor. Algo muy similar nos dice Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio, no solamente angosto, hermano, el cual será amplio en perdonar. Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Venid y estemos a cuentas. Si vuestro pecado fuere como la grana, si fuere tan asqueroso, si fuere tan malo como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos.
Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermano, Dios perdona las transgresiones, absolutamente sí. Oiga, pero si llega un asesino que lleva ya 5 en su lista y llega y procede al arrepentimiento, ¿el Señor le perdonará? Yo no estoy de acuerdo. No me importa tu opinión, me importa lo que dicen las Escrituras. El Señor perdona absolutamente sí. Y aquella persona que te hizo tanto daño hace 10 años, que todavía la traes en tu mente y no ha salido de tu corazón, ¿acaso el Señor la perdonará a pesar de que te ha dañado y te ha destrozado? Sí, Señor. De la misma manera que ha perdonado al transgresor, al adúltero, a la mentirosa, al chismoso, de la misma manera que el Señor perdona al desobediente. Porque el Señor es rico en misericordia, hermanos. ¿Qué pecado puede haber tan grande? ¿Qué pecado puede haber tan escandaloso que el Señor no sea capaz de perdonarlo? Pero sabes que a veces nosotros somos mejores que Dios. Es que mientras el Señor dice que todas tus faltas las perdonará, todas, absolutamente todas, y las tomará y las lanzará a lo más profundo del mar y nunca más se acordará de ellas, ¿qué es lo que haces tú? Hermanas, muchas de ustedes son buenísimas en historia. No porque sepan acerca de la historia de México, sino porque la ofensa que les han hecho desde 1492 aún no ha sanado y está en su corazón. Y eso es vergonzoso. Hermano, ¿acaso no recibes oprobio por parte de alguno? Y como eres mejor que Dios, tú no olvidas. Porque aquel que te ofendió, bien que se merece y nunca lo vas a perdonar. ¿Sabes cuán ridículo se escucha cuando uno de ustedes llega conmigo y me dice: pastor, es que usted no sabe lo que me han hecho? Bueno, yo no sé lo que te hicieron, pero sé lo que le hicieron al Señor. Sé cómo lo trataron a Él y sé que Él perdonó. ¿Acaso a ti te han ofendido más? ¿Acaso las ofensas que te han hecho a ti estaban infundadas? Bueno, yo sé que a Él lo vituperaron, sé que lo escupieron, sé que lo crucificaron y Él no lo merecía. Yo sé que a veces hablan mal de ti. ¿Acaso será injusto? Por muy mal que hablen de tu persona, te puedo asegurar que se quedan cortos, porque eres peor. Pero como tú eres el Dios soberano, como tú eres la mujer perfecta, como tú eres el hermano non plus ultra, tú no perdonas. ¿Qué habla acerca de esto la Escritura? Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, no está diciendo que si son justificados lo que te hicieron. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, bienvenido, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:15. Hermano, aquel que se crea estar firme, mire que no caiga. El día de mañana, la misericordia del Señor la querrás recibir en tu propia persona. Debes de dejar las cosas y las consecuencias, debes de dejar la disciplina y la reprimenda en las manos a quien le pertenecen. Tú no eres Dios, tú no eres su espíritu. La venganza no puede estar en tus manos. ¿Y qué si no se ha arrepentido? Y ya me la hizo una, y ya me la hizo dos. ¿Y qué a ti, Pedro? ¿Cuántas veces habrás de perdonarlo? ¿Hasta 7? ¿Hasta 70 veces 7? Y si es necesario, más. ¿Cuántas veces vas a cometer tus errores? ¿Y cuántas veces te tendremos que perdonar? Hasta 70 veces 7, hasta muchas más. Deja la venganza, deja las repercusiones, deja la disciplina en las manos de quien le pertenecen.
Si algo puedes hacer tú, es orar por aquel transgresor, para que al igual que tú alcance misericordia. No te estoy diciendo que lo merece, te estoy diciendo que el Señor tuvo gracia para contigo. ¿Por qué tú habrás de hacer lo contrario? Y si no hay arrepentimiento genuino, tú déjaselo al Señor. Las consecuencias sí o sí llegarán. Oiga, perdone a su hermana. Bueno, te perdono. No. Tus comportamientos darán cuenta que no has perdonado. ¿Y usted cómo sabe que no fue genuino? Hermano, pero quiero decirte que sí o sí, tarde que temprano, Dios no puede ser burlado. Puedes burlarme a mí, puedes burlar a los que estamos congregando, pero de Dios no podrás reírte. Las consecuencias de tu pecado, las consecuencias de tu falta, tarde que temprano llegarán. En alguna ocasión mi esposa me dijo, oye, pero es que esta persona... Y le digo, déjaselo al Señor. Déjaselo al Señor. Tarde que temprano, su pecado los va a alcanzar. Tarde que temprano el óxido va a salir. Tarde que temprano, como el excremento, tendrá que flotar y saldrá a la superficie. ¿De quién vendrán las consecuencias, el castigo y la disciplina? ¿De tu mano? No. Eso déjaselo al Señor. Eso es lo que hizo. Y dejó claridad para esta mujer Gomer. Si no había arrepentimiento, versículo 3, no sea que yo la despoje y la desnude y la ponga como el día en que nació, que la haga como un desierto, que la deje como tierra seca y la mate de sed. ¿Cuál será la consecuencia de no proceder al arrepentimiento genuino? ¿Que tú le vas a dejar de hablar? No lo sé, pero la consecuencia real es que Dios se apartará y la dejará o lo dejará como el día en que llegó a este mundo. Seca, marchita, sin Dios, sin luz, sin esperanza. ¿Cómo es esto de que la dejará? Que la consecuencia de no proceder al arrepentimiento será que nos dejen como el día en que nacimos. Ezequiel 16:4. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Ponte a pensar. Los nacimientos del día de hoy hacen todo, literalmente todo, pero ponte en el pensamiento. El abandono de Dios para alguien que es necio, para alguien que no quiere resarcir sus caminos, será como consecuencia de dejarte el día que naciste, pero sin asistencia alguna. No sé cuántos de aquí han visto un nacimiento, ya sea por televisión, Discovery, lo que sea, pero es desagradable, hermano. Si no hubiera quien atendiese a ese niño nace totalmente lleno de sangre, se ve realmente asqueroso. Si nadie cortara su cordón umbilical y dejara ahí la placenta, eso es sumamente desagradable. Si a ese niño nadie lo atendiese porque se siente autosuficiente y porque su poderío es grande, ¿qué sucedería? Tarde que temprano se daría cuenta que es el más indefenso de los indefensos. Cuando insistes en exaltar tu pecado y amarlo y abrazarlo, tarde que temprano el Señor traerá estas consecuencias. Tarde que temprano el Señor te dará las consecuencias. Y entonces te llevará a lo más ruin, a tocar base, a tocar suelo. Y te darás cuenta que burlándote del Señor, lo único que obtendrás es terminar como debieras ser. Como alguien indefenso, como alguien asqueroso, como alguien nauseabundo. Hermano, la misericordia del Señor
Es lo que nos hace estar aquí. La misericordia del Señor es lo que te trajo hoy aquí, joven. La misericordia del Señor es la que te dio aliento de vida en esta mañana. La misericordia del Señor es la que te provee del alimento y el vestido. Con Dios como sustentador puedes tenerlo todo. Esperemos que en tu necedad y en tu rebeldía, o pruebes o no pruebes ese día en el cual el Señor te dejará a tu propia suerte. Porque ojalá y si llegue. Porque hermanos, solamente en esa pobredumbre podremos recordar que la manutención, el sustento y nuestra propia vida proviene del Señor. Hasta el día de hoy no he visto un solo hombre o mujer que se ha sumido en el foso cenagoso, sea incrédulo o sea creyente, y que no empiece en sus labios a clamar: Señor, Señor. Lo que sí he visto es que después de que el Señor vuelve a tener misericordia, hay cerdos que regresan a su propia mugre. Pero también hay hombres y mujeres que después de haber tocado el vacío, la ausencia del Señor, meditarán en su pensamiento y en su corazón que estar alejados del Señor es lo peor que puedes hacer. Versículo 4. Entonces no tendré misericordia de sus hijos, porque sus hijos son hijos de prostitución. ¿Por qué? Versículo 5. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró. Había un corito, no sé si te acuerdas, Ere, que cantábamos, que decía: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará? Y decía: ni tribulación, ni angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar del amor de Dios. Entonces seríamos bien guerreros, poderosos, porque nada nos podría separar del amor de Dios, cuando realmente estábamos separados del amor de Dios con anticipación a causa de nuestras transgresiones. Hermano, sí. No pretendas que el Señor esté contigo cuando tu vida es nauseabunda. No pretendas que el Señor estará como un cerdo más a tu lado, revolcándose en tu pobredumbre. No es así. Y no estoy hablando de pecados escandalosos como haber asesinado, como haber adulterado. No, hermano, de verdad, no te engañes, de verdad no te engañes. Aún tu hijo, el más pequeño que quieras, su propia desobediencia, su propia soberbia lo hace merecedor del infierno. ¿Qué te hace pensar, hermano, que tienes que cometer una falta grave para estar destituido de la presencia de Dios? Nuestro pecado, nuestra falta, nuestra transgresión sí que nos aparta del Señor. ¿Te has preguntado por qué entre nosotros hay hombres o mujeres que no oran? Hombres o mujeres que les da pereza leer las Escrituras. Y todavía hasta lo dicen públicamente. A mí me da hueva leer eso. ¿Te has preguntado por qué venir los jueves es una carga? Como si le hiciéramos un favor a Dios. La respuesta está en que a la vida pecaminosa siempre se le será sencillo encontrar su bienestar en cualquier otra cosa menos en Dios. Su llenura y su plenitud se encontrará en cualquier otra baratija menos en el Señor. Y lo peor de esto, hermano, es que al igual que esta prostituta, que esta ramera, aun cuando ponemos otras cosas por encima de Dios, aún así lo vamos a justificar. Es que buscamos un trabajo, hermano, buscamos un trabajo en el cual nos den buenos ingresos, en el cual nos den buenas prestaciones. ¿Qué importa que tenga que trabajar de día, de noche, de madrugada? ¿Qué importa? Y la iglesia
Y el camino del Señor, eso cuando pueda, pero ahorita la casa. Bueno, hermanos, somos tan patéticos que aún el tráfico de una ciudad es motivo para no asistir a la iglesia, para decir, no hay que cruzar la ciudad con todo este tráfico. No, mejor nos quedamos en casa, mira, aquí tranquilos, chévere. Qué patético. Hermano, es que aún nuestros hijos y nuestros familiares son el ídolo y el motivo por el cual nosotros podemos dejar las cosas del Señor a un lado. No, pastor, es que a mis hijos no les gusta venir. Pues adelante, adora a tu ídolo, ama a tu ídolo que pones por encima del Señor. Es que usted no sabe, pastor, pero mi familia no es de creyentes. Adelante, Gomer, adelante, prostituta. Ama y revuélcate con tus ídolos que son prioritarios antes que el Señor. Te das cuenta que no es un mensaje para el pueblo de Israel. Te das cuenta que el Señor, después de cientos de años, te está hablando a ti. Y hay una razón, hermano. Te ama. Hay una razón para que el Señor aún se tome el tiempo para traerte palabra, y es que te ama. Y que no quiere la muerte del que muere. Quiere que procedas al arrepentimiento. La propia Gomer se justificó. Sí, es que yo me prostituyo porque hay una razón. Yo te falto al respeto, Oseas, porque no eres suficiente. Versículo 5, segunda parte, porque dijo Gomer, iré tras mis amantes. Gomer, ¿por qué irás tras ellos? Porque me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino y mi aceite y mi bebida. Hay una justificante. No soy una ramera por querer ser una ramera. Soy una ramera porque ellos me dan más. ¿No es el mismo argumento que usas tú? ¿Acaso no es el mismo argumento? Pastor, es que mi trabajo, es que es donde me sustento, pastor. Mira las aves que no trabajan. Y aún el Señor las alimenta. Hermano, mira las plantas silvestres del campo, cómo se visten de hermosura. Ni aún Salomón se vistió como una de ellas, y aún el Señor tiene misericordia. ¿Acaso si el Señor tiene misericordia de las aves, si el Señor tiene misericordia de esas plantas silvestres, acaso descuidará a su Hijo amado? No. Este año, si Dios lo permite, serán 44 años más. Ya 44 años. 44 años donde he visto la palabra del Señor hecha una realidad. A través de 44 años no he visto justo desamparado, y no he visto a su descendencia que mendigue pan, porque el Señor lo sostiene. ¿Dónde están tus primicias, hermano? ¿Dónde están tus prioridades? Pastor, es que yo amo al Señor, mi Dios, con todo mi corazón, con todo mi pensamiento y con todas mis fuerzas. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, más su corazón está alejado de mí. Mateo 15:7. Sabes que un concepto que me fascina es el concepto de la integridad. La integridad se traduce como respaldar con tus hechos lo que con tu boca dices. Y en ocasiones en la iglesia es donde menos encontramos integridad. Amamos al Señor con nuestro corazón, pero detestamos a nuestro hermano que está al lado. Podemos detestar al que vemos y amar al que no vemos. Eso es una incongruencia, eso es falta de integridad.
Oiga, pastor, es que gracias a Dios yo alcancé misericordia, pero mi esposo hizo algo incorrecto y yo no lo puedo perdonar. Eso se llama falta de integridad. Eso es incorrecto delante del Señor. Es que no sabe quién me hizo una falta. Hermano, la fe tiene que venir acompañada de obras. Tu fe sin evidencias es digna de burla. Tu creencia en Dios ausente de compromiso para con tu Señor es digna de una comedia televisiva. Hermano, mientras tus labios dicen una cosa, tus evidencias te defraudan y dicen que no es verdad. No es necesario que te arrodilles delante de un muñeco de barro, de madera, para ser un idólatra, hermano. Cualquiera que antepone su amor a cualquier otra cosa, menos a Dios, es un idólatra. Es una ramera que ama mucho más revolcarse con cualquier otra cosa que amar y seguir y respetar a su Señor. Pregúntate cuál es tu ídolo, tu descanso, tu saciedad, tu paz. Al igual que Gomer, tú puedes ser una prostituta espiritual sin darte cuenta. Al igual que Gomer puede ser una prostituta espiritual que simplemente no quiere reconocerlo. Al igual que la esposa ramera de Oseas, al igual que ella, siempre tendrás una justificante. Siempre. Que será válida para ti. ¿Te has preguntado si será válida para el Señor? Lastimosamente pensamos que otras cosas nos traerán paz. No, hermano, el dinero no te va a traer paz. El tiempo extra no te va a traer paz. El descanso no te va a traer paz. El colegio y los títulos colgados en la pared no te van a traer paz. Hasta el día de hoy, solamente he conocido un medio en el cual puedes estar en medio de la tribulación y seguir tranquilo y reposado. Después de 44 años, te puedo asegurar que como matrimonio hemos pasado por lo que ni te imaginas. Y no quiero hablar de mí, quiero hablar de dónde hemos encontrado el reposo y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no ha sido en el dinero. Hemos tenido ingresos que no te pudieras imaginar. Hemos tenido posesiones que no te pudieras imaginar. Hemos tenido muchas cosas. ¿Y en medio de ellas acaso hemos encontrado paz? Absolutamente no, hermano. Porque usualmente cuando tu afán y tus pensamientos, tus amantes están en otro lado y no en el Señor, descuidarás al que es más importante. Aquel que aún en medio del vituperio te hace sentir confiado, porque suya es la venganza. Aquel el cual ha dicho que sí o sí las aguas te inundarán, pero no te llevarán. Aquel que dejó claridad que sí o sí vendrían las llamas a tu vida cotidiana, pero tendría tanto cuidado de ti que ni aun uno solo de tus cabellos sería chamuscado. Salmo 127, y estamos por terminar. Salmo 127, 1 y 2. Si Jehová no edificare la casa, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Así es que, hermanos, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Hermano, deja de engañarte. Si Jehová no está edificando tu casa, todas tus horas extras no te darán tranquilidad.
Si Jehová no está edificando tu hogar, te veré con el lloro y el crujir de dientes, no en el infierno, sino aquí en esta tierra, cuando tus hijos caminen como cualquier gentil, por cuanto no estás buscando que Jehová sea tu primer amor, que Jehová sea tu primicia, que Jehová sea tu Señor, que Jehová sea el amado esposo al cual tienes que respetar, amar y procurar. Finalmente, en medio de todo esto, hay algo que me da tranquilidad. Y es que si en verdad le perteneces al Señor, el Señor hará lo necesario para poder evitar que sigas pecando contra Él. Versículos 6 y 7. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y le cercaré con seto y no hallará sus caminos. Versículo 7. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. No es para nadie desconocido que en ocasiones alguno de ustedes, y me viene a la mente el hermano Lino, que se afanaba mucho por su trabajo y le decía a su esposita, ¿para qué vamos a la iglesia? Pues si no nos alcanza, vamos a seguir trabajando. Y curiosamente el dinero no alcanzaba y no seguía alcanzando. Y las deudas iban creciendo. El hermano nos compartía que en algún momento, y nosotros lo percibimos, porque entonces a partir de ese momento lo vemos aquí los jueves. Y le dijo a su esposita, Choice, si de todo el mundo nos alcanza, mejor vámonos al culto. El Señor tuvo que poner vallas contra ese amante. Porque el Señor cuidará de los suyos, hermano. Créeme que mi oración a partir del día de hoy será esta. Señor, pon trabas, pon obstáculos para los tuyos, para que dejen de ser vergonzosos delante de ti. Señor, llévalos a lo más profundo. Llévalos hasta el fondo del foso cenagoso. Llévalos al fondo de la desesperación, Señor, a donde solamente tú puedes estar, a donde solamente tu mano puede llegar. Sí, hermano, a partir del día de hoy mi oración será que el Señor trate contigo, que trate con tu vida de la manera en que sea necesaria. La disciplina va a doler. Y si le perteneces a Él, va a doler, hermano. Pero al final los frutos de paz, los frutos de misericordia, serán mucho mejores que cualquier situación. Quiero terminar con una cita bíblica que es muy conocida. Nosotros la conocemos como la historia del hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, versículo 11 al 24. Y mi oración, hermano, será que tú seas ese hijo pródigo. Que tú seas aquel con quien tienen que tratar. ¿A qué grado? Pues si es necesario, hasta el grado de que llegues a anhelar la comida de los puercos y reconocer que estabas mejor en la casa de tu padre. Si esa es la salida, hermano, para que reencamines tus pasos, que así sea. Dicen las Escrituras, Lucas 15, 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después,
Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, vino un hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y recapacitando y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, ponerle un anillo en su mano y calzados en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Te puedo asegurar que al lado tuyo, te puedo asegurar totalmente con certeza que hoy en medio de esta iglesia no solamente hay un hijo pródigo. Creo que es tiempo que te sinceres contigo mismo, reconociendo que en otros lados estás malgastando lo que el Señor te ha dado, que es un momento idóneo, hermano, para que reconozcas que estás malgastando lo que el Señor te dio. Y que siempre será mejor estar en la casa del Señor, en la casa de tu Padre. Pero si aún quieres caminar en necedad, pero si aún piensas que esto es un juego, y si en la probabilidad eres hijo de Dios, aquí estaremos, hermano, para cuando regreses destrozado y reconociendo tu pecado, y estaremos listos para abrazarte y para agradecer a Dios el que haya traído arrepentimiento a tu vida. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes.